bajo los rayos del suave sol que penetraban por las ventanas de la lujosa finca Floret. La familia se reunió para tomar el té tranquilamente. Los padres se acercaron tiernamente a su única hija con una propuesta de matrimonio. Para su total sorpresa, la respuesta fue un sí incondicional. El padre ya estaba interiormente decidido a rechazar lo habitual. Después de todo, él siempre había valorado su independencia y automáticamente le pidió que sopesara sus palabras. Y de repente se le ocurrió una revelación que lo dejó sin palabras. La niña miró confundida el repentino silencio de su padre, sin comprender la razón de su confusión. Su repentina indignación estalló en un grito. Nunca hubiera creído que ella realmente se atrevería a convertirse en la esposa del duque de Belfort. Más recientemente, se quejó con ellos de que ni siquiera podía respirar cerca de él. Luego, angustiados, atribuyeron sus palabras a una fatiga dolorosa. Y ahora insistieron en que no tuviera miedo de expresar su verdadera voluntad. Después de todo, nunca la habrían obligado a una alianza así. Silvia bebió lentamente su té caliente, y el vapor envolvió suavemente su rostro pensativo, vuelto hacia el jardín dormido. ¿De verdad la vieron así? Este pensamiento circulaba lentamente en su mente. Pasó 22 largos años, la mayor parte del tiempo confinada en su cama. Todo esto se reflejó en sus propios ojos, llenos de amargura y soledad. La niña apretó más fuerte los dedos, sin querer remover los bordes endurecidos del pasado. El padre pareció no recuperarse nunca del tremendo golpe. Era consciente del peso de la recomendación real sobre la candidatura del duque. Sin embargo, en el fondo aún albergaba una pequeña esperanza de rechazo. Aquella dama, contrariamente a todas las expectativas, insistió en casarse con el duque de Belfort. En respuesta a sus miradas ansiosas, ella solo sonrió débilmente pero con confianza. Envolviéndolos con esa paz, les pidió que se calmaran. De repente la madre aplaudió con alegría, expresando su felicidad ilimitada porque su hija finalmente se casará. El padre, conmovido hasta las lágrimas, intentó calmar a su esposa. Pero ella notó con una sonrisa que era él quien no podía controlar sus emociones, no ella. La hija continuó bebiendo su té sin inmutarse. Silvia Floret, la única hija del conde. Ella permaneció tranquila en medio del arrebato emocional de sus padres cuyos corazones estaban dolidos por la mala salud de su hija. No escatimaron gastos en su ropa y sus joyas. Sin embargo, Silvia siempre pedía solo una cosa: una cama nueva y cómoda, porque todo lo demás, en su opinión, no le importaba. Ella entendió que era un magnífico baile de debut. Lo que otras jovencitas tanto deseaban se convertirá para ella en una prueba inevitable. Hubo incluso un pensamiento sedicioso. No se podía haber evitado esa presentación oficial al mundo, porque por dentro se sentía cansada. Las rarezas de la hija hace tiempo que dejaron de sorprender a sus padres. Su naturaleza especial era obvia y familiar para ellos. Sin embargo, en sus corazones siempre reinaba un pensamiento ansioso sobre el futuro. ¿Quién cuidará de su hijo cuando él no esté presente? La madre ahuyentó esas sombras negras, intentando no sucumbir al opresivo presentimiento. Pero el hombre insistió en la dura verdad de la vida. No son eternos y nadie más que ellos puede ser una verdadera protección para su niñita especial en este mundo complicado. Y entonces una conclusión inquebrantable maduró en sus corazones. Para afrontar la eternidad con el alma en paz, tenían que encontrar un compañero de vida digno para Silvia. La búsqueda resultó ser un camino espinoso y lleno de decepciones. Los corazones de los padres se hundieron más de una vez ante otro fracaso, y casi perdieron la esperanza, cuando, inesperadamente, Su Majestad en persona les ofreció al duque de Belfort como marido. Solo era necesario pronunciar este noble nombre. Silvia sorprendentemente aceptó de inmediato. De pie uno en los brazos del otro se susurraron suavemente: que finalmente puedan partir hacia otro mundo con el corazón ligero. La madre, llena de gratitud y alivio, elogió gentilmente su decisión conjunta. Sus ansiedades dieron paso a la promesa de la futura felicidad de su hija. Mientras tanto, los contornos del ducado de Belfort iban tomando forma en la mente de Silvia. La tierra está envuelta en leyendas sobre monstruos que vagaban por sus bosques y pantanos. Una extraña alegría floreció en su corazón ante esta propuesta inesperada. Al final, encontrar mi propia manera de terminar con mi vida resultó sorprendentemente difícil. En respuesta a sus sonrisas sinceras, ella solo curvó ligeramente sus labios. Al fin y al cabo, en realidad no era Silvia quien estaba frente a ellos, sino Alice. El alma es llevada a un callejón sin salida de desesperación.
quien nunca se atrevió a cortar por sí sola el hilo de su existencia. Su Alteza Randall Belfort, duque, es la segunda persona en el estado después del príncipe heredero. Sintió que los vítores de bienvenida se volvían insoportables. Randall gruñó, apenas conteniendo su irritación. ¿Qué tonterías estaban pasando a su alrededor y esa gente se estaba burlando de él? Los alegres caballeros que se habían reunido para saludar a su señor desaparecieron instantáneamente. Solo querían expresar su alegría, y tímidamente le pidieron que no fuera tan estricto con su futura esposa. ¿Cómo solía comportarse con ellos? Sus súbditos le advirtieron sobre la expresión de su rostro. No podía imaginarse lo amenazante que se volvía su rostro cuando fruncía el ceño. Randall involuntariamente se sumergió en los recuerdos, y me vino a la mente su reciente rechazo categórico a la idea misma del matrimonio. Hace unos días, durante una visita al señor, Su Alteza anunció inesperadamente que ya era hora de que el duque consiguiera una esposa. Esta declaración sorprendió a Randall. El gobernante explicó su decisión por el hecho de que el conde Floret estaba buscando un novio digno para su única hija. Su antiguo y noble linaje, en opinión del emperador, era perfecto para el estatus de Randall. El duque se atrevió a preguntar sobre la inesperada propuesta. El señor, en esencia, ya lo había entrelazado con lazos matrimoniales invisibles, guiado por un miedo oculto al creciente poder e influencia de Randall. Este matrimonio no fue una gran bendición para su majestad. ¿Cuántas maneras de frenar las ambiciones de tu poderoso vasallo? El duque deseaba desesperadamente abandonar el matrimonio forzado, pero el peso de la responsabilidad por sus propias tierras y sus habitantes recaía sobre su corazón. Su dominio limitaba con las peligrosas tierras de Calvetia, donde gobernaban los demonios, y una negativa precipitada podría provocar la ira del rey y conducir a consecuencias catastróficas. El cese del suministro de alimentos, que inevitablemente provocó hambruna y muerte para sus súbditos. Habiendo evaluado todos los riesgos y beneficios, no queriendo poner en riesgo la vida de su pueblo, y al mismo tiempo no atreverse a desafiar abiertamente la voluntad real, Randall se vio obligado a inclinar la cabeza en una profunda reverencia, aceptando el destino que se le imponía. Exteriormente permaneció impasible, sometiéndose a la voluntad de Su Alteza. Sus caballeros, pase lo que pase, seguían expresando su alegría. Respecto a la próxima boda, quizás en lo más profundo de su ser lo entendieron, que el matrimonio no fue tanto el fruto de un amor apasionado como una maniobra política calculada. Sin embargo, sinceramente buscaron animar a su duque, que a partir de ahora no será un lobo solitario. La paciencia de su comandante se había agotado. Randall no pudo soportar esta avalancha de buena voluntad, y a su regreso, les esperaba un completo entrenamiento matutino. El duque se acercó a Austin, su súbdito más leal, cuyo rostro reflejaba una noche de insomnio pasada en el trabajo. Preguntó si el círculo estaba listo para la capital, ya que el mago apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. Ahora su amo podía emprender viaje. Austin es un mago del ducado de Belfort, cuyos hechizos eran una garantía de seguridad y viajes rápidos. Le aseguró al duque que el círculo mágico estaba activado. Randall asintió, reconociendo la diligencia de su mago, y se preparó para entrar en la luz parpadeante del portal. Sin embargo, un momento antes de partir, el pensamiento de su futura esposa apareció en su mente. Valió la pena intentar establecer algún tipo de relación, aunque un ansioso presentimiento todavía se apoderaba de su corazón. La cuestión de la lealtad de la familia Floret a la corona aún permanecía sin respuesta, sembrando dudas. Suspirando, el duque entró con confianza en el círculo mágico, y una amarga esperanza cruzó por su pensamiento, que nunca tendría que levantar la mano contra su propia esposa. Por fin llegó el tan esperado día de la boda. En el magnífico salón de Elbares, los padres, conteniendo la respiración, no podían apartar la mirada fascinada de su hija. Parecía una delicada flor con un vestido lujoso, y su largo cabello brillaba como una cascada de oro sobre sus frágiles hombros. El padre una vez más no pudo contener las lágrimas que rodaban por su rostro arrugado. Después de todo, a sus ojos, su hija era la más bella del mundo. Con voz temblorosa habló. Si el duque o alguien de su familia se atreve a ofenderla, deberá regresar inmediatamente a su casa, y harán todo lo posible, incluso lo imposible, para sobrevivirla y protegerla. Para que ante la más mínima insatisfacción no lo dudara. Silvia les sonrió suavemente. Su mirada irradiaba ternura y paz, y en voz baja les pidió que no se preocuparan.
preparándose para dar el primer paso hacia una nueva vida. Ella pensó que si el destino no era benévolo con ella, tendría que vivir una vida larga e insoportable. La dama se acercó al duque. Con un ligero movimiento de cabeza, expresó su alegría formal por el encuentro. A partir de ahora será Sylvia Floret Belfort. Y eso significaba que tendría que pasar por otra. Salteado por sensaciones, vida sin fin. 99 veces el destino arrojó a Alicia a un torbellino de nuevos nacimientos. En su primera encarnación, ella era un faro de luz inquebrantable, una hechicera majestuosa. La niña estaba a la altura de las hordas de demonios. Su corazón ardía con un fuego sagrado para proteger a la humanidad, y ella entregó todo su poder a la causa sin dudarlo, en un esfuerzo por erradicar la siniestra amenaza para siempre. Alice nunca se cansó de estudiar las artes oscuras, y pasó horas adentrándose en el abismo del poder demoníaco, y su voluntad inquebrantable fue recompensada. Ella reveló el secreto del intermundo, abriendo las terribles puertas al misterioso reino de los demonios. Alicia, llena de triunfo, se apresuró a compartir su hallazgo con la gente, esperando su apoyo en la batalla decisiva. Sin embargo, en lugar de gratitud y comprensión, se enfrentó al horror. Sus corazones estaban encadenados por el temor a su creciente poder, que podría ser su salvación, y en un momento de traición inesperada, la empujaron hacia la boca abierta del portal, lo que condujo al reino demoníaco, hacia un abismo sin fondo envuelto en oscuridad. Sus almas estaban encadenadas por un terror ciego ante la misma fuerza que se suponía debía protegerlas. Esta dolorosa pregunta, como un grito, se le quedó atrapada en la garganta, y en la oscuridad sin límites de su rápida caída, esta pregunta resonó con un eco insoportable, no encontrando ni una sola migaja de comprensión en el abismo silencioso. El gélido y sin fondo páramo del abismo la acogió en su abrazo. Su mente estaba abrumada por una ola tormentosa de preguntas irresolubles. Su único deseo era ayudarlos, protegerlos de la oscuridad. Un miedo penetrante se apoderó de su corazón con garras frías, y lágrimas amargas corrían por su pálido rostro en un torrente continuo. La desesperada pregunta de por qué eran así con ella seguía repitiéndose en su cabeza agotada. Pasaron los años, largos y sin alegría. Sola y herida, Alice se abrió paso a través de hordas de demonios, quien habitó un mundo terrible. Su alma, una vez brillante, se endureció en las llamas del odio y la desesperación. Al final, el camino la condujo al corazón mismo de la oscuridad, al trono de su rey base. Con un movimiento decisivo le cortó la garganta, liberando al mundo demoníaco de su poder. En un ataque de locura, impulsado únicamente por la sed de venganza por la traición, ella dirigió su ira hacia el mundo de la gente. El pueblo, presa del terror, huyó. Pero incluso en su huida, fue víctima de su furia despiadada. Cuando la raza humana estaba a un paso de la destrucción total, él apareció. Un héroe llamado Cleón, blandiendo la magia de una espada encantada, entró en una pelea mortal con la ex protectora, ahora reina de los demonios. En el momento en que cayó un rayo, Alicia abandonó el mundo para siempre. Así terminó la historia de la reina de las oscuridades. Una víctima del miedo humano y de su propia alma herida. Un grito brotó de sus labios heridos, lleno de odio y desesperación sin fondo. ¿Cómo llamaba a las personas animales, criaturas sucias y miserables? Esas palabras se convirtieron en el límite final de su existencia. De repente, su conciencia fue transportada a otra realidad, envolviéndola en shock, y un completo malentendido sobre su nueva ubicación. Solo un recuerdo, como una astilla afilada, quedó clavado en su mente. Muerte a manos de un hombre. De repente, una voz imponente y gélida resonó, atravesándola hasta los huesos. La llaman alma caída y la acusan de quitar innumerables vidas con el poder de la oscuridad. La voz anunció que sería castigada según sus pecados. Aunque las amenazas vinieron de una fuente desconocida, sus palabras tocaron a Alice profundamente. La esencia del castigo dado por Dios mismo fue esta: que debe vivir 99 vidas diferentes. A veces la carga de la existencia se volvía insoportable, que la muchacha se atrevió a suicidarse, pero la muerte no llegó. Alicia no podía morir por voluntad propia. A los 99 años de vida se sentía completamente indefensa. E incluso cuando llegó su última iteración, tal como ella esperaba, la misma voz sonó de nuevo advirtiendo: si intenta quitarse la vida, su pena será aumentada. Ella debe recordar siempre que él la observaba implacablemente cada paso.
Alice, ahora conocida como Sylvia, sabía que no le estaba permitido morir. Ella estaba condenada a llevar su cruz, viviendo una vida tras otra. Bajo la atenta mirada de un castigador desconocido, la ansiedad nubló la mirada de Randall mientras observaba a la dama de cerca, tratando de resolver el misterio detrás de su máscara de calma. Su desconocimiento de Lady Florette no impidió que un vago presentimiento lo inquietara. Mientras tanto, la niña anunció la necesidad de irse, y un pensamiento dudoso cruzó por la mente del duque. Si sus sentimientos no eran engañosos, tomó con cuidado su delicada mano, sintiendo su fragilidad. Juntos se dirigieron al salón profusamente decorado donde se celebraría su ceremonia matrimonial. Su camino hacia el altar estuvo sembrado de miradas cálidas y alegres de los presentes. El duque observó con el rabillo del ojo su frágil complexión y delgadez. Se prometió mentalmente no apresurar el desarrollo de su relación, pero definitivamente debes cuidar su salud y nutrición adecuada. Bajo la mirada atenta y ansiosa del duque, Sylvia captó un destello de bondad, lo cual sutilmente sembró en su corazón la esperanza de cumplir con sus deberes matrimoniales. Se presentaron ante el sacerdote. Su voz solemne anunció el comienzo del sacramento del matrimonio entre Randall Belfort y Sylvia Florette. Nuevamente las lágrimas temblaron en los ojos de sus padres. Sus corazones estaban llenos de una compleja gama de sentimientos. Alegría por mi hija y una ligera tristeza por la separación. Randall colocó cuidadosamente el anillo de bodas en su frágil dedo, y las palabras del sacerdote los declararon marido y mujer. Por último, el santo destacó la fiel tradición antigua. La pareja sellaría su unión con un beso. El duque sintió una leve tensión interior. Recordó involuntariamente la diferencia de edad de 3 años que lo separaba de su nueva esposa. Sus súbditos con sonrisas apenas contenidas jugando en sus caras. Observamos ese emocionante momento con evidente anticipación. Randall notó el brillo en sus ojos y de repente se iluminó. Si no besa a la novia, los caballeros lo torturarán con burlas después de la ceremonia. Era indiferente a la formalidad, pero el pensamiento de un posible rubor de vergüenza en las delicadas mejillas de la dama le hizo pensar. Decidió que la imitación sería suficiente. Sylvia permaneció inmóvil, cubriéndose los ojos anticipando el toque deseado. Randall actuó con rapidez y con ingenio. Él recogió su exuberante ramo de novia y, escondiéndose, apenas le tocó el rostro. Pensó que eso era suficiente, tratando de evitar un beso real. Pero de repente Sylvia interrumpió su cuidadoso plan. Ella habló suavemente, instándolo a acercarse. El duque levantó las cejas sorprendido, sin tiempo para entender nada. Cómo cerró decisivamente la distancia entre ellos, y como una llama, estalló en su boca con un beso apasionado, liberado del cautiverio de un beso. Sylvia notó mentalmente que esto sería suficiente, porque Dios estaba mirando, y se creó la imagen externa de un idilio perfecto. El duque, por el contrario, se sonrojó visiblemente, y había una ligera vergüenza en sus ojos. El baile en honor a su boda estaba en pleno apogeo. Todas las damas presentes no podían apartar sus miradas encantadas de Sylvia, notando su belleza sobrenatural, que no parecía necesitar ningún adorno. Aquellos que antes difundían chismes sobre Lady Florette, ahora difícilmente se atreverán a aparecer en tales eventos. En el torbellino del baile, las miradas de los novios se encontraron brevemente. Los susurros de admiración no disminuyeron entre los presentes. El objeto de su admiración no era solo la belleza de la novia y la atracción magnética del duque de Belfort. Ninguna dama podía apartar los ojos de él. Mientras bailaba, Sylvia ya se sentía gratamente cansada. Aún sin comprender el significado de los banquetes, esperaba con ansia su noche de bodas. Al observarla, Randall dudó. ¿La chica realmente tiene 22 años? Después de todo, parecía lo suficientemente madura para ser la hija de un conde, pero al mismo tiempo había algo extraño en ella. Se preguntaba cómo debería dirigirse a ella ahora cuando de repente escuchó su voz tranquila. Sylvia le sugirió que la llamara por su nombre, notando sus pensamientos, y añadió que si no le gustaba su nombre, podía llamarla como quisiera. Esto lo sorprendió mucho y quedó atónito por un momento. Me pregunto si su vacilación era tan obvia. Continuaron bailando suavemente, y el duque también aceptó su sugerencia de dirigirse a él por su nombre de pila y como tú, porque no era partidario de la formalidad excesiva. Pensándolo bien, Sylvia pensó que el duque era un buen hombre. De repente su criada se acercó a la señora, y tras disculparse fue a cambiarse de ropa. El duque se quedó solo y los padres de Sylvia se acercaron a él.
Les informó amablemente que su hija había salido a cambiarse de ropa. Randall hizo una reverencia a los padres de su esposa con profundo respeto. Les aseguró que haría lo mejor que pudiera. Crear las mismas condiciones cómodas para su hija en todas sus posesiones, para que ella no necesitara de nada. Y si de repente sus esfuerzos resultan insuficientes, siempre pueden expresarle sus comentarios sin dudarlo. Los corazones de los padres se conmovieron profundamente ante tanta bondad sincera, y se sintieron aliviados al creerle, confiando en su hijo más preciado. El novio les aseguró una vez más que no se preocuparan, y recordé que quería hacerles algunas preguntas antes de irme. El padre de Sylvia se sentía incómodo. Con cierta inquietud pregunté qué era exactamente lo que había despertado su interés. Randall preguntó con cautela. ¿Era cierto el rumor de que su hija no había abandonado la propiedad familiar desde hacía 22 años? Por un momento, el aire se llenó de un tenso silencio, en el que se sintieron palabras no dichas y significados ocultos. Ante el duque apareció una imagen de despedida antes de la partida. Lágrimas que temblaban en los ojos de un padre que luchaba por contener el dolor de la separación de su hijo. Su dulce sonrisa, detrás de la cual, según comprendió Randall, había algo más profundo. En su mente surgió una conversación franca, durante la cual su padre confesó que en realidad su Sylvia rara vez salía ni siquiera de la comodidad de sus aposentos, y por naturaleza tenía una salud bastante frágil. Entonces el duque se enteró de su sorprendente, casi increíble capacidad para conciliar el sueño. A veces no puedo despertarme durante todo un día, y sus padres le advirtieron que no se sorprendiera si no la veían durante el día. Después de todo, su récord personal eran 3 días de sueño profundo. Randall quedó profundamente conmocionado. No podía creer que tal cosa fuera realmente posible. Sintiendo pena por ella, decidió animarla a dar paseos diarios, aunque fuesen cortos. De repente, Austin se acercó lentamente a él, y respetuosamente le informó a su amo que el círculo mágico para regresar al ducado estaba listo. Randall asintió, reconociendo su diligencia. Volviéndose hacia su esposa, la llamó suavemente, anunciándole la hora de partir. Al extenderle la mano, parecía especialmente tierno y cariñoso en ese momento conmovedor, como si protegiera el tesoro más preciado. Sylvia se instaló cómodamente en un lujoso carruaje, y el duque, rodeado de sus leales caballeros, sostuvo valientemente su silla de montar acompañándola. Su voz autoritaria anunció en voz alta su partida, y en un instante el carruaje se detuvo frente a un círculo mágico brillante que irradiaba resplandor. Sylvia se reclinó sobre las suaves almohadas y miró el paisaje que pasaba por la ventana, y ella cayó en profundos pensamientos. Su inesperada bondad la conmovió profundamente, y en algún lugar de los rincones tranquilos de mi corazón, una punzada de remordimiento apenas perceptible comenzó a agitarse. Una paz tranquila la envolvió al pensar que él parecía tan firme y valiente. Después de todo, después de su muerte, Randall encontrará fácilmente una esposa digna. Sylvia cerró los ojos y en un instante estaban cabalgando a través del denso bosque. La cruda comprensión de la realidad atravesó su corazón con una dolorosa puñalada. Estaba tan lejos de su casa, de sus amados padres. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo que embarcarse en un viaje tan largo, y ella estaba dominada por un cansancio severo. Su único deseo era hundirse en el calor de una cama acogedora. Entonces sus pensamientos se dirigieron a la noche de bodas, para entregarse a su marido. Randall miró a su mago y le preguntó qué había dicho, pero solo hubo silencio como respuesta. El duque creyó oír algo. Sin embargo, su atención se vio atraída por el aspecto hosco de Austin. Preguntó si todo estaba bien, expresando su molestia por pasar por el portal. Austin sugirió que la próxima vez el duque podría crear el portal él mismo, a lo que Randall le recordó que era uno de los más grandes magos. Esto enfureció a Austin, quien no entendía por qué tenía que hacer eso. Después de todo, ya había agotado su maná esa mañana. Sin embargo, agregó que consideraría la oferta por una tarifa adicional, y afirmó categóricamente que sin pago nada funcionaría. El duque le reprochó su carácter mercantil. En respuesta, Austin habló del atractivo de su viaje por esos lugares, recordando su infancia, cuando a menudo paseaba por allí, y ese caminar por lugares familiares trajo recuerdos agradables. Sin embargo, Randall estaba ansioso por un regreso rápido. Durante su viaje a través del denso bosque, de repente sopló una brisa fría de energía negativa. El duque lo percibió y sin él se estremeció en el carruaje. Austin se puso inmediatamente cauteloso,
pues conocía bien esos bosques. Sintiéndose amenazado, Randall ordenó a su esposa que cerrara las ventanas del carruaje y no se rebelara. De repente un terrible monstruo apareció del bosque, que parecía un lobo con figura humana y enormes garras. Randall ordenó que se desenvainaran las espadas y se protegiera el carruaje. Los caballeros se prepararon inmediatamente para la batalla. Comenzó una feroz batalla. Los monstruos atacaron. Resultó que eran pirabats, desconocidos en esos bosques, y los caballeros no entendieron cuántos más había y por qué aparecieron en ese momento. El duque ordenó a todos que se concentraran, ya que había muchos atacantes. Después de haber derribado al último de los pirabats visibles, notó dos más, acercándose por detrás, y recordó cómo Sylvia había visto criaturas similares al comienzo de su viaje. De repente, desde el carruaje se escuchó un grito de terror de niña. En el carruaje, el ayudante temblaba de terror, rogando ayuda a la dama. Pero Sylvia observaba tranquilamente la batalla a través de la ventana. Uno de los caballeros, agarrando firmemente su espada, contó que tenía 5 monstruos más que derrotar. Resultó ser Geoffrey, un caballero del ducado de Balfour. Sin embargo, su atención fue distraída por el duque. El caballero pensó con un toque de ironía, lo cual no podía ser de otra manera, preguntándose cómo él solo destruyó a la mitad de los atacantes. De repente, Geoffrey vio a 2 niños en el bosque. La alegría al encontrar el camino fue inmediatamente reemplazada por el horror al ver la carnicería. Sorprendido por la presencia de niños en un lugar tan peligroso, gritó: «¡Para que corran hacia el carruaje!». Los niños temblaban de miedo, incapaces de moverse. Geoffrey sintió la necesidad de protegerlos, pero en ese momento un monstruo lo atacó, golpeándolo, cortándole el hombro con garras afiladas, de donde el caballero salió volando herido y rompió la puerta con estrépito. Él permaneció inmóvil, incapaz de defenderse. Los piratas se acercaban constantemente al carruaje. Al ver esto, el duque recordó con horror que Sylvia estaba dentro, y él se llenó de temor por ella. Ella estaba parada en el umbral del carruaje cuando un terrible monstruo se acercó a ella. El grito desesperado del duque le rogaba que no se fuera, pero Sylvia miró inmóvil los ojos carmesí del monstruo. Llenó el aire de un tenso silencio que presagiaba la proximidad de la magia. El monstruo se acercaba inexorablemente a Sylvia. El duque, agarrando su espada con mano temblorosa, gritó de nuevo, rogándole que no hiciera esto, que no se fuera. De repente, otro pirata atacó al que estaba frente al carruaje, derribándolo. Geoffrey estaba apenas consciente y veía todo con visión borrosa. Sylvia se inclinó sobre el caballero herido y aturdido. Su rostro, habitualmente tranquilo, ahora reflejaba determinación. Ella colocó cuidadosamente un dedo sobre sus labios. En ese gesto silencioso había una exigencia imperiosa. Ni una sola palabra a nadie. Geoffrey, cuyos ojos estaban oscurecidos por el dolor pero aún contenían una chispa de comprensión, sintió una fuerza nada inusual que emanaba de aquella frágil mujer. Él asintió sutilmente, aceptando su pedido sin más, y nuevamente cerró los ojos exhausto, hundiéndose en la oscuridad de la inconsciencia. Randall, aterrorizado por el monstruo que vio, instantáneamente se encontró al lado de su esposa. Su rostro mostraba preocupación y preguntó por su condición. Sylvia le aseguró su seguridad con voz tranquila. Sin embargo, su mirada delataba ansiedad por el caballero herido. Con gritos de horror y compasión, los sujetos rodearon a Geoffrey. Yacía inmóvil, inconsciente, con una mancha de sangre carmesí extendiéndose por su armadura. El duque, con un gesto de autoridad, ordenó a Austin que detuviera la hemorragia inmediatamente. El mago, lleno de ansiedad, se inclinó apresuradamente sobre el hombre herido. De repente Randall sintió un ligero toque en su mano. Al darse la vuelta vio a Sylvia. Su rostro irradiaba una suave sonrisa, y una confianza tranquilizadora brilló en sus ojos. Sylvia le aseguró tranquilamente a Austin que todo estaría bien, y que no se preocupara demasiado. Sus palabras sonaban como la verdad. Los heridos sobrevivirían. La fe inquebrantable de Sylvia se transmitió al duque, derramando alivio en su alma ansiosa. Entonces Sylvia insistió en ir a la mansión lo antes posible. Entender que cada momento perdido puede ser crucial. Al llegar a la finca, inmediatamente trasladaron a Geoffrey a la enfermería equipada. Acostado en una cómoda cama, sintió una gran sensación de alivio. Una leve sonrisa tocó sus labios al recordar ese inquietante momento en el bosque, cuando la muerte parecía inevitable. Sus compañeros le aseguraron que debía su salvación enteramente a Austin, quien, sin escatimar esfuerzos,
Creó un círculo mágico para teletransportación urgente. El caballero no sabía nada del autosacrificio. Se disculpó torpemente con la dama por su miserable apariencia en su primer encuentro. Sylvia respondió con una suave sonrisa y expresando sincera alegría por su recuperación. Jeffrey, lleno de gratitud, le hizo una respetuosa reverencia. El caballero recordó con ansiedad a los 2 pequeños niños vistos en el bosque. Lo tranquilizaron. Los bebés fueron encontrados ilesos y llevados al asentamiento más cercano. La dama suspiró interiormente con alivio. Al parecer su intervención mágica funcionó correctamente, porque Jeffrey no recordaba nada de ese momento. Ella ni siquiera podía imaginarlo. Que un día volverá a enfrentarse a la necesidad de usar la magia y la oscuridad al mismo tiempo, sin siquiera darse cuenta. Cuando el aterrador monstruo se abalanzó sobre ella, estaba lista para aceptar lo inevitable. Pero no una muerte tan horrible delante de niños y en una situación tan absurda. Los pensamientos de Sylvia no se detuvieron. La horrible visión de su cuerpo destrozado podría haber afectado profundamente a Randall. A sus ojos, él parecía tan fuerte e inquebrantable. Sin embargo, rápidamente recuperó el control de sí misma, recordándose que esta no era su última oportunidad de enfrentar la muerte, y ella puede esperar. También sintió una oleada de alivio al saber que Austin estaba a distancia. Después de todo, su sensibilidad a las corrientes mágicas seguramente revelaría su interferencia. Por eso, decidió firmemente actuar con la máxima cautela, recordando que ella es simplemente una persona común y corriente, desprovista de su antiguo poder. Un asistente entró en la habitación y anunció que el anfitrión y la anfitriona ya estaban esperando. Al salir, vieron que les esperaban los súbditos de la finca, el mayordomo Wilcott y la criada principal Delma, y otros subordinados alineados en 2 filas, los saludaron con reverencias y gritos de bienvenida. Randall notó que estaban parados cerca de la enfermería e insistió en ir al salón principal. Wilcott se quejó de que el plan del villano se había arruinado debido a sus heridas, y Delma estaba impaciente por saludar a su anfitriona. El duque no entendía por qué todos estaban tan enérgicos. Sylvia expresó su sincero agradecimiento. Luego se presentó y confió completamente en ellos. En respuesta, le sonrieron y le aseguraron que estaban dispuestos a ayudar. Delma condujo a la nueva anfitriona a sus aposentos privados, que anteriormente habían pertenecido a la difunta duquesa. Sylvia detuvo inmediatamente su mirada en los retratos. En las paredes colgaban retratos de duques y duquesas pasados y presentes, lo cual Sylvia examinó cuidadosamente a los antiguos propietarios, como señaló el asistente. Mientras miraba esos rasgos familiares, los recuerdos surgieron involuntariamente en la mente de la dama, sobre conocerlos en su vida anterior. Su destino estuvo lleno de interminables reencarnaciones, y los campesinos, sin comprender su naturaleza especial, en su ignorancia la persiguieron considerándola un monstruo. Mientras caminaba por el bosque, Sylvia vio cómo unos monstruos atacaron a una joven pareja que luchaba desesperadamente. Sin dudarlo, utilizó la magia para ayudarlos. Después de lidiar con los atacantes, les aconsejó encarecidamente que evitaran estar solos en lugares desiertos. Señaló el camino hacia el este, hacia la carretera central. Cuando estaba a punto de irse, uno de los supervivientes gritó y le preguntó su nombre. Sylvia se dio la vuelta y sonrió débil y misteriosamente, y ella dijo que sería mejor para ellos no supieran su nombre. También ordenó no decirle a nadie sobre ella, después de lo cual desapareció en la oscuridad del bosque. Por eso Sylvia se acordó que a pesar de su modesto comportamiento, sus modales delataban su alta cuna. Sí, eran el duque y la duquesa. El asistente notó que la señora no podía apartar la vista del retrato. Por supuesto, su actual duque era lindo cuando era niño. Resultó que eran los 2 cuyas vidas ella había salvado en el desierto, y su hijo se convirtió en su marido. Ella no entendía las bromas extrañas que el destino le estaba gastando. La tarde proyectó su silencio aterciopelado sobre la finca. En el espacioso baño, Sylvia disfrutaba del agua tibia, rodeada de atentos asistentes. Le preguntaron con preocupación si la temperatura era cómoda para ella, a lo que ella respondió con una suave sonrisa que todo estaba bien. Las mujeres prepararon cuidadosamente aceites fragantes para ella, interesándose en sus preferencias, y Sylvia aseguró sinceramente que le gustaba cada aroma. Las asistentes no podían apartar sus miradas de admiración de ella. Sus susurros estaban llenos de sincera admiración. La llamaron extremadamente hermosa, comparando su belleza con la de un dios.
Silvia sugirió en tono de broma que intercambiaran miradas. Las palabras de la dama hicieron que las criadas se rieran a carcajadas. La llamaban gentilmente bromista. Y una de las muchachas miró soñadoramente a Silvia. Ella admitió que le gustaría experimentar la magia de su increíble belleza al menos algún día. Sin embargo, la dama no estaba bromeando en absoluto en su propuesta. Finalmente, sus pensamientos se volvieron ansiosamente hacia la próxima noche de bodas. Ella esperaba sinceramente que todo transcurriera en paz y felicidad lo más rápido posible. Ella se sintió embargada por una silenciosa oración para que su marido no se encontrara con inclinaciones indecentes en la cama. Al fin y al cabo, estaba dispuesta a recurrir a medidas extremas en ese momento. Silvia se puso una camisa de seda negra y se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Me siento un poco ansioso. Su único deseo era completar el pesado ritual lo más rápido posible y por fin caer en el tan esperado sueño. A la luz de las velas, ella lucía deslumbrante en su belleza natural. Cuidadosamente peinado, el cabello rubio y liso caía sobre sus hombros. La fina camisa de seda, cuidadosamente preparada por Delma, solo enfatizaba su esbelta y elegante figura. El duque estaba sentado en el dormitorio, esperando a su esposa. La puerta del dormitorio se abrió silenciosamente. Silvia entró en la habitación, impresionando instantáneamente al duque con su belleza, que parecía aún más encantadora en la penumbra. Ella cruzó el umbral, lo miró de reojo y anunció con calma su llegada. Su mirada se detuvo en su fuerte complexión. El duque se volvió hacia ella en silencio y le expresó su deseo de hablar. La dama se sentó graciosamente en el borde de la cama, invitándolo a sentarse a su lado. Se sonrojó, visiblemente avergonzado. Pero él obedeció sin cuestionar su gesto y se sentó exactamente donde ella le indicó. Su mirada se posó en su rostro tranquilo, y de repente se dio cuenta del peso de las emociones que habían caído sobre sus hombros ese día. El corazón del duque se llenó de sincera simpatía. Decidió que lo más sabio sería darle paz esa noche. Aunque sus destinos estaban unidos por la voluntad del rey, el duque no tenía prisa por entrar en el lecho conyugal, alimentando la esperanza en el surgimiento de sentimientos verdaderos. Apenas se atrevió a ofrecerle un respiro a Silvia, pero antes de que pudiera decir algo, sus delicadas manos tocaron tímidamente los botones de su camisa de seda, haciéndole detener sus movimientos por la sorpresa y preguntarle sobre sus intenciones. Su confusión creció. No podía entender su reacción. Ella insistió en que él le explicara sus acciones mientras sus manos desabotonaban lentamente su ropa. Randall se indignó por esto, pero para su genuina sorpresa, Silvia afirmó que este era su deber conyugal. Él le pidió que parara. No quería imponerle ideas anticuadas sobre el deber conyugal. Sin embargo, la dama ya casi lo tocaba, insistiendo en que su propia voluntad la impulsaba a hacerlo, y ella lo consideraba su deber inalienable. Sin embargo, el duque insistió en que su falta de simpatía hacia él era el principal obstáculo. Ella se sentó muy cerca y lo miró con admiración. En respuesta, Silvia le aseguró su afecto en un tono tranquilo, lo cual instantáneamente coloreó el rostro de Randall con un espeso rubor. El duque avergonzado le pidió a Silvia que se bajara de él primero, porque tanta cercanía le hacía sentir incómodo. Él le preguntó si realmente necesitaba ver su torso desnudo y le pidió que parara. De repente sus ojos se abrieron de par en par con una impresión inesperada. Después de todo, su imagen la encantó momentáneamente con su atractivo. Ella ni siquiera se dio cuenta de que estaba ejerciendo mucha presión sobre él, así que decidió obedecer. Silvia aceptó no hacer nada más y trató de levantarse, pero de repente perdió el equilibrio y su cara acabó justo sobre su pecho. Randall la llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Se inclinaba a pensar que era una consecuencia del shock que había experimentado ese día, o que algo la había afectado profundamente. Estaba atormentado por la culpa por su propia falta de atención. La muchacha probablemente nunca había enfrentado semejantes horrores en su vida, por lo que su juicio podría haber vacilado. Asustado por su inmovilidad, el hombre corrió a llamar al mayordomo y a Delma. De repente noté la respiración uniforme de Silvia. Ella estaba profundamente dormida. Le sorprendió una siesta tan rápida y suspiró aliviado. Mirando más de cerca, vio que su postura parecía bastante incómoda, y con cuidado intentó moverse hacia un lado, pero resultó que sus dedos estaban agarrando fuertemente la tela de su camisa. Su rostro dormitaba pacíficamente, enterrado en su pecho. Entonces Randall murmuró para sí mismo en voz baja que difícilmente podría dormir esa noche.
El sol de la mañana apenas tocaba los párpados de Silvia. Cuando abrió los ojos, se sorprendió al ver frente a ella al duque, quien se alegró de su despertar. Su primera pregunta fue si había pasado algo entre ellos. Randall respondió disgustado que nunca se había aprovechado de su estado de indefensión mientras dormía. Después de asegurarse de que no estaba herida, le iba a pedir que se hiciera a un lado. Sin embargo, la muchacha aseguró que se refería a algo completamente diferente, y se preguntó si lo había atacado durante la noche. En respuesta, el duque se limitó a permanecer en un incómodo silencio, asombrado por las rarezas de la muchacha. Cuando los rayos del sol se asomaban por las ventanas de la lujosa sala de estar, los novios se encontraron en una mesa que crujía bajo el peso de exquisitos platos. Aromas de pasteles frescos, frutas, quesos delicados y café fragante se entrelazaban en el aire, creando una atmósfera de despreocupación y abundancia. El duque, elegante con su traje de mañana, la saludó con una suave sonrisa, y él cortésmente comentó que la noche anterior probablemente la había dejado agotada. Por eso ordenó que le prepararan los platos más saludables para recuperar sus fuerzas. Para su tranquilidad, los sirvientes abandonaron la sala para que ella pudiera desayunar en paz. Una única pregunta seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Qué hacían por la noche? Su recuerdo estaba obstinadamente silencioso, envuelto en la bruma del sueño temprano. Ella recordaba claramente solo el cansancio que la había invadido como una pesada ola. No había recuerdos de nada más. Probablemente no pasó nada realmente. El ritmo de vida habitual de Silvia era completamente diferente. En casa, normalmente se limitaba a una modesta comida al día, y en la finca estaba rodeada de tanta atención, y por alguna razón, su mirada era como si fuera una niña frágil y enfermiza, que necesita ser alimentado con cuidado. Esto hizo que Silvia se sintiera un poco irritada. Ella preguntó tranquilamente cuándo tendrá lugar la noche de bodas. Según la tradición, debía llegar anoche. Su pregunta directa casi hizo que Randall se quedara boquiabierto de sorpresa. Insistió una vez más en que no quería que ella se dejara presionar por costumbres anticuadas, y le aseguró que no tenía intención de hacerlo sin su sincero deseo. La señora se sintió entristecida por esta respuesta. Ella expresó sus preocupaciones, para que a sus espaldas empezaran a llamarla duquesa que no cumplió con su deber marital. Randall intentó calmarla, asegurándole que en el norte no corrían chismes insensatos. Le pidió que le creyera y no se preocupara. Silvia lo miró atentamente, al mismo tiempo reconociendo su razón y viéndolo como un joven ingenuo. Su experiencia pasada, llena de salvación para otros, da testimonio amargo, que aquellos en quienes ella confiaba a menudo resultaban ser los más traicioneros. La señora dudaba que él fuera realmente tan ingenuo. No habrá chismes sobre la duquesa que no compartió la cama la primera noche. Entonces se dirigió al duque, pensando en su propio beneficio, en engañar a Dios y finalmente morir. Es necesario desempeñar impecablemente el papel de esposa ideal. Silvia sugirió que el duque hiciera una especie de trato. Después de todo, sin siquiera sospecharlo, había contribuido a su rápida muerte. El acuerdo propuesto sorprendió a Randall. Ella explicó por qué él argumentó sobre la imposibilidad de una noche de bodas sin sentimientos. La señora pensó que era necesario intentar amarse y acostumbrarse al tacto del otro, manifestando su intención de tocarlo cuando sintiera el deseo, y podrá insinuar discretamente sus propias aspiraciones. Randall se perdió en sus pensamientos por un momento, y entonces su mirada se posó en ella con una pregunta. ¿Dónde quería la dama iniciar su intimidad física? Su mirada se detuvo en su mano. Él asintió levemente aceptando su elección. La sorpresa de Silvia ante un acuerdo tan instantáneo fue evidente. Antes de poder recuperarse, rápidamente le preguntó qué quería a cambio. Randall se levantó de la mesa y se acercó a ella con una sonrisa maliciosa apenas perceptible. Colocó delante de ella un plato cuya vista no le despertó el apetito. Esto la alarmó inmediatamente. Él, sin dejar de sonreír, aseguró que es una comida familiar extremadamente sana y ella tiene que comerla toda. Este fue su primer deseo. Silvia sintió un verdadero shock. Un deseo así le parecía demasiado cruel. Después del desayuno, el duque y la duquesa dieron un tranquilo paseo por el exuberante jardín. Randall apenas reprimió una sonrisa mientras sostenía la mano de Silvia. Ella le pidió enojada que dejara de reír. Después de disculparse, quedó mentalmente sorprendido. ¿Cómo pudo una Silvia tan resiliente enojarse por una comida común y corriente? De repente, sus dedos apretaron con más fuerza su agarre sobre la palma de su mano.
Por su mente cruzó por la mente la idea de que su comportamiento del día anterior le había parecido demasiado duro. Incluso si su matrimonio fue solo un arreglo político, Randall no le negaría su apoyo si ella se lo pidiera. Recordó que, como espía real, ella siempre estaría en su mira y tendría que vigilarla, aunque el pensamiento le hizo sentir un poco avergonzado. Entonces recordó que se esperaba que los vasallos llegaran en 4 días. Silvia, sintiéndose incómoda, preguntó de nuevo. Se trataba de un banquete y su primera aparición oficial ante sus vasallos. El duque lo confirmó y añadió que todos esperaban con ansias el encuentro. Después de todo, son extremadamente leales y querían conocer a la nueva duquesa lo antes posible. Le aseguró que habría una pequeña recepción privada, así que no debería preocuparse demasiado, porque Lady Delma definitivamente la ayudaría. La señora recordó numerosos sucesos similares, lo que tuvo que hacer como ama de casa en sus existencias pasadas. Esa experiencia acumulada le aseguró que organizar la recepción no le plantearía ninguna dificultad particular, aunque no despertó un entusiasmo genuino. Sosteniendo fuertemente la mano del duque, prometió hacer lo mejor que pudiera. Él asintió en señal de acuerdo e informó sobre sus asuntos futuros, y despidiéndose dijo que se encontrarían para cenar, llamándola su esposa por primera vez. En respuesta, ella le dio una dulce sonrisa. Randall la observó mientras se iba, sin darse cuenta de que una leve alegría estaba surgiendo en su corazón, una pequeña venganza por el extraño desayuno. En el pueblo que perteneció al duque de Belfort, el propio señor, acompañado de sus caballeros, se reunió con los niños rescatados durante el reciente enfrentamiento. La niña gritó de alegría cuando lo vio. Randall, cayendo sobre una rodilla, observó con alivio sus mejillas sonrosadas y sus animados movimientos. Los niños saludaron al anfitrión, y habiendo cobrado valor, pidieron jugar con ellos, montar sobre sus cuellos. Los caballeros recordaron gentilmente a los niños su lugar y la identidad del duque. Randall sonrió y les advirtió que tuvieran más cuidado. Señaló que la última vez tuvieron suerte de estar cerca de su gente, y la próxima vez me aconsejó jugar en ciudades protegidas por sellos mágicos. Desafortunadamente, en ese bosque no existía tal protección. El niño pensó por un momento y dijo que normalmente no jugaban en el bosque, pero el duque no podía entender por qué estaban allí ese día. Los niños contaron cómo sus padres siempre iban a un lugar determinado en otro bosque para recoger hierbas curativas, pero desaparecieron repentinamente, disgustando a sus familiares. Así que decidieron ayudar trayendo pociones de ese bosque desconocido. Se disculpó por su ignorancia y reconoció su acto como noble. Sin embargo, advirtió severamente que la próxima vez haya que tener más cuidado. Los niños corrieron a sus casas, agitando las manos y sonriendo a su amo. El duque los miró, reflexionando sobre sus palabras. Le alarmaba la cuestión del huerto de hierbas destruido y el exterminio de animales salvajes. Alrededor del perímetro del poblado se instaló un sello protector, con el fin de garantizar la seguridad. Sintiendo una vaga sensación de inquietud, decidió comprobarlo con especial cuidado. Randall, después de convocar a sus leales caballeros, describió claramente sus tareas. Su mente estaba perturbada por la posibilidad de que hubiera monstruos escondidos en la oscuridad del bosque. Hasta que tengan evidencia irrefutable de la integridad de la barrera protectora, ninguno de ellos tenía derecho a perder la vigilancia. Los caballeros aceptaron la voluntad de su duque sin más, y se adentraron en el bosque. Se abrieron paso a través de la espesa maleza. El duque notó que los senderos que antes estaban muy transitados ahora estaban densamente cubiertos de hierba. Esto demostró que los residentes comenzaron a evitar esos barrios sombríos. A pesar de sus ominosas premoniciones, su persistente búsqueda no reveló ninguna señal alarmante. Después de beber del manantial, uno de los caballeros informó que también allí había paz. De los 5 lugares identificados, 4 no plantearon ninguna preocupación. Randall anunció que solo faltaba revisar la piedra protectora, que descansaba en el corazón mismo de la espesura del bosque. Ordenó estrictamente a los caballeros que redoblaran su vigilancia. Llegaron al claro sagrado donde estaba la piedra. Un espectáculo aterrador se abrió ante sus ojos. En lugar del brillante artefacto, ante ellos solo estaba su lastimosa mitad. El resto estaba envuelto en una espesa y negra niebla. Eso se arremolinaba y pulsaba con una energía siniestra, como un monstruo viviente, una grieta que partió la piedra protectora en 2. Finalmente disipó todas las dudas que tenía el duque sobre la amenaza. De repente, una figura aterradora surgió de la oscuridad.
una enorme serpiente con escamas brillantes y ojos llameantes, abriendo su aterradora boca. La orden en voz alta de Randall de agacharse se produjo al instante, y los caballeros, sin dudarlo, se agacharon en el suelo del bosque, preparándose para enfrentar la amenaza desconocida. Mientras tanto, un drama inquietante se desarrollaba en las profundidades del bosque. Sylvia se sumergió sin preocupaciones en el mundo del té aromático en las acogedoras habitaciones del ducado. Sus movimientos eran tranquilos y elegantes, y sus pensamientos divagaban lejos. De repente, un cambio sutil llamó su atención. En la exquisita taza de porcelana que sostenía en sus manos, apareció una grieta, fina como una telaraña. Ella se arrastró lentamente hacia un lado. Un escalofrío recorrió su piel, destrozando la frágil ilusión de seguridad y paz. Había algo siniestro en la repentina aparición de una grieta. Una serpiente enorme y fea atacó a los caballeros, y el duque y sus guerreros se enfrentaron en una feroz batalla. En medio de la pelea, preguntó si este era el último enemigo. Cuando pasó el peligro, Randall preguntó por los heridos. Uno de los caballeros reportó heridas leves y ninguna herida grave. El duque dio órdenes de enviar inmediatamente a los heridos a su finca, donde podían obtener la ayuda y el descanso que necesitaban. Al acercarse a la piedra partida, Randall notó un corte limpio y perfectamente uniforme. Su mente rechazó la idea de la interferencia demoníaca. Aquellas criaturas se distinguían por una inteligencia primitiva, incapaz de una destrucción tan precisa. Además, la aparición del demonio inevitablemente activó los hechizos protectores de Austin. La conclusión era obvia. Fue obra de fuerzas oscuras. Randall se dirigió a sus guerreros, enfatizando la naturaleza no humana de esas criaturas, nacido de la oscuridad y totalmente capaz de tal destrucción. Ordenó que esta noticia se transmitiera inmediatamente al resto de los caballeros, y proporcionarle inmediatamente listas detalladas de todos los que salieron de las fronteras del ducado y llegaron a él. Era necesario descubrirlos lo antes posible, hasta que causaron estragos entre los civiles. Impulsados por la determinación, los caballeros desaparecieron instantáneamente en la oscura espesura del bosque. En el palacio, mientras tomaba una taza de té, Sylvia fue interrumpida por una criada, con noticias de la criada Delma, que la estaba esperando para mostrarle el salón. Sin dudarlo, la duquesa aceptó la invitación. Delma la condujo al gran salón de banquetes del palacio principal. Como muchos castillos del imperio, también conservó su lujo, gracias al apoyo del anterior emperador, dado el linaje real del duque. Al inspeccionar el local, Sylvia notó cierto descuido en el interior, y enseguida se hizo evidente que las obras de renovación habían comenzado hacía muy poco tiempo. Ella expresó una opinión, que el salón de banquetes, como lugar principal de recepción de invitados, necesitaba equipamiento adicional antes de la llegada del jefe del gremio. La doncella jefa había anticipado esta reacción de la duquesa, y se encargó de la visita del maestro, cuya llegada se esperaba en breve. Aunque Sylvia no estaba entusiasmada, aún así decidió abordar este tema, y ella aceptó la propuesta de Delma. Pronto llegó el invitado. Lo encontraron en la sala de estar. El hombre hizo una profunda reverencia, expresando su alegría por conocer a la duquesa de Belfort. Se presentó como Chick Getla, jefe del segundo gremio de perifollos. La duquesa le sonrió cálidamente, le agradeció su visita y lo invitó a sentarse. El hombre, con los ojos bien abiertos, apreció su belleza, pero una sola mirada le bastó para formarse una idea de su sencillez y miopía. Eso no lo detuvo, y decidió aprovechar la oportunidad para arrebatar lo máximo posible. Le presentó maquetas y le sugirió que evaluara los nuevos productos preparados. Las criadas miraron los bocetos con interés. Sylvia estudió cuidadosamente las propuestas. Mientras tanto, Delma preguntó sobre el costo de todo esto. El pollito empezó a contar. Anunciar la renovación completa del salón de banquetes y la sustitución de elementos costó al menos 30 piezas de oro. Delma y las criadas intercambiaron miradas indignadas. La duquesa arqueó las cejas sorprendida, sin comprender su reacción. El ayudante jefe le susurró suavemente al oído, pidiéndole disculpas. Esta cantidad excedía la mitad de los ingresos mensuales del ducado de Belfort. Sylvia sugirió que una parte importante de las finanzas del duque se destinó a ayudar a los afectados por los monstruos, por lo que su situación financiera es difícil. Delma anunció que 30 piezas de oro era una suma significativa. Ellos entendieron todo, pero le pidieron al señor Getla que considerara bajar el precio. Ante esto,
El hombre gritó para que la señora se diera cuenta de lo difícil que era el trabajo para ellos. Después de todo, sabían lo peligroso que era el camino hacia el norte, y el precio anunciado ya contaba con un importante descuento. Silvia permaneció en silencio. El asistente jefe emocionado pidió solicitar un préstamo. Sin embargo, la duquesa detuvo a la criada con un gesto decisivo, instándola a no apresurarse. Se dirigió directamente a Chick para que él pudiera escuchar sus palabras. Le sorprendió que ella se hubiera dado cuenta de su juego sucio. Intentó venderles productos viejos e irrelevantes en la capital al triple de precio. El hombre se levantó instantáneamente del sofá y protestó acaloradamente, asegurando colecciones completamente nuevas que tardaron poco en entregarse al ducado. Porque Chick no entendió su indirecta. Le aconsejó que pensara detenidamente en las consecuencias del engaño, recordándole la influencia de las familias Floret y Belfort. También insinuó que cualquier falta de respeto hacia ella sería visto como un insulto a la familia imperial, lo cual no entraba en sus planes. Tan pronto como Silvia tomó la pluma para firmar los documentos, el hombre palideció. Agitó las manos y gritó y pidió que esperaran. La chica empapada en sudor se ofreció a vender todo por 15 monedas de oro. Los asistentes y Delma quedaron encantados y el trato quedó cerrado. La tarde trajo al duque noticias inesperadas y agradables sobre Silvia. Con la intención de expresar su gratitud, él le preguntó si ella estaba en el dormitorio. Delma confirmó. Se informa que la anfitriona se quedó dormida justo después de que Chick se fue. Entonces el hombre se negó a molestarla y decidió irse a la cama él mismo. En el dormitorio, Randall encontró a su esposa profundamente dormida. Al observarlo con atención, se convenció de que estaba en un sueño profundo y no se atrevió a despertarlo. Acomodándose con cuidado a su lado, el duque no podía deshacerse de la extraña sensación, que Silvia realmente se quedó en casa todo ese tiempo. De repente la dama se encontró justo a su lado. Él automáticamente le agarró la mano y le preguntó sobre sus acciones. Ella lo miró a los ojos y preguntó en voz baja. No le molestó tanto preguntar por estar tan cerca antes de que se volvieran más cercanos. Sin embargo, no mostró ningún interés. La irritación se apoderó de ella. Silvia notó con indignación que no todos los días le hacía preguntas así. Son una pareja y al menos una vez algo más estaba destinado a pasar entre ellos. Ella no entendió su vacilación. Raiden no le quitó los ojos de encima y le agarró la mano con fuerza. Intentó en vano leer la respuesta en lo más profundo de sus ojos. El duque pasó suavemente la mano sobre su hombro, sintiendo la desagradable delgadez. Me abrazó suavemente y con voz tranquila me pidió que descansara. Abrazándola le aseguró que nada pasaría esa noche. Al reflexionar sobre lo inusual de su situación, se perdió en sus pensamientos. A la mañana siguiente, Austin encontró al duque en el trabajo, ya que había llegado con informes. Raiden se sentó entusiasmado y completamente absorto en sus papeles. El mago notó involuntariamente que Raiden se distinguía por su actitud amistosa hacia sus sirvientes. Pero últimamente ha aparecido algo peculiar en su comportamiento. Notó que una suave sonrisa florecía en el rostro del caballero, como si estuviera inmerso en agradables recuerdos. Y sin poder resistirme, pregunté el motivo de mi buen humor. La sorpresa apareció en el rostro de Raiden. Se sorprendió de su propia falta de atención, mientras los recuerdos de la mañana traían una sonrisa incontrolable a su rostro. Volvió a ver a Silvia, triste y enojada, en la mesa. Su mirada se posó en la comida que apartó desafiante, y sus palabras son que por cada porción comida, me permitirá sostener su mano. Parecía que no tuvo ningún efecto. Después de un silencio, ella rechazó abruptamente su oferta. Su siguiente idea, un abrazo, tampoco encontró respuesta. Sin embargo, más tarde comió su porción, murmurando enojada sobre la noche que se avecinaba y su castigo. Estos recuerdos le hicieron sonreír de nuevo. Raiden pensó que, debido a su juventud, la dama tal vez ni siquiera comprendiera del todo el significado de la noche de bodas. El mago, al no recibir respuesta del duque, levantó la voz, exigiendo una explicación sobre su condición e incluso atreviéndose a expresar sospechas sobre el posible espionaje de su esposa para el rey. Raiden se quedó en silencio. Luego simplemente le dijo que pensara lo que quisiera, y vigila cuidadosamente tus palabras en presencia de los demás. Austin se quedó en silencio al instante. Hizo una profunda reverencia y se disculpó por su descuido. El duque le ordenó recordar esa lección y le pidió su opinión sobre la fórmula de la piedra barrera. ¿No necesitaba mejoras? El mago estuvo de acuerdo.
argumentando la necesidad de una barrera protectora más fuerte. Sintió dentro de sí la fuerza para realizar su plan, aunque se dio cuenta de que el camino no sería fácil. Con el apoyo financiero del duque, no solo entregará su talento sino también su alma a la causa. Austin, lleno de grandes esperanzas, aseguró con ardiente entusiasmo que haría lo mejor que pudiera. Ojalá su plan se haga realidad. Mientras tanto, en el fragante silencio de los callejones del jardín, Sylvia paseaba tranquilamente. Su fiel Delma caminaba a su lado. Un ligero cansancio envolvió sus hombros y preguntó tiernamente a la criada: ¿tendrá alguna otra preocupación que cargar ese día? Delma, con su característica devoción, aseguró que cualquier atuendo elegido es digno de brillar en una duquesa. En la memoria de Sylvia aparecieron imágenes de innumerables vestidos, los cuales uno a uno volaron de sus hombros por el bien del próximo baile. Cada una de ellas, sin duda, resaltó su encanto. Una prueba larga parecía innecesaria. Suspiró aliviada al recordar lo rápido que finalmente habían llegado a un acuerdo, poniendo punto final a esa tarea placentera aunque un tanto agotadora. De repente, la duquesa y su asistente vieron a Austin en el jardín, que estaba tendido en el césped entre papeles esparcidos. Sorprendida por su aparición, Sylvia miró a la criada en shock, sin saber cómo reaccionar. Delma empezó a hablar con irritación. Ella murmuró que su ubicación no debería sorprenderla. Austin suspiró, aludiendo al ruido excesivo de la criada. También negó el desorden de su cargo, afirmando que para una persona tan respetada como él, todo estaba pensado. Delma, sin ocultar su enojo, prometió limpiar el desastre del mago, y ella sugirió que la señora se fuera. Se indignó por el tono despectivo con que la criada habló de él. Sylvia detuvo al asistente. Su atención se vio atraída por la suave luz, la agradable frescura y la humedad apenas perceptible del aire en ese rincón del jardín. La duquesa expresó su deseo de pasar algún tiempo cerca de Austin, y añadió que si tenía algún asunto que atender, lo podía hacer con tranquilidad. El mago no expresó ninguna objeción. Sin embargo, le sorprendió un cambio tan brusco en el humor de la anfitriona. La sospecha se apoderó de sus pensamientos. ¿Se escondía tras aquella inesperada gentileza un intento de espionaje? Sylvia se sentó cerca, fingiendo total indiferencia ante su presencia. Austin, arrodillado, estaba haciendo diligentemente algunas marcas en sus hojas de papel. Con una mirada furtiva, la dama reconoció la fórmula de la barrera protectora. Estaba claramente usando el trabajo que ella alguna vez había creado como Alice. Pero en ese momento, ese conocimiento no evocó ninguna emoción en ella. De repente, el mago gritó sorprendido, murmurando enojado por un error que había cometido en el dibujo, lo cual le obligará a reelaborar y recalcular todo. Sylvia anotó mentalmente su error. El recuerdo de la visita anterior de Chick le hizo sentir pena por las criadas a las que había ayudado entonces. En ese momento esperaba evitar esa ayuda porque sentía que le faltaba tiempo. Ella entendió que dejar el error inadvertido llevaría al fortalecimiento de la barrera. Esto aumentará la velocidad de reacción de los caballeros ante las invasiones, y como resultado, reducirá sus propias posibilidades de muerte. Entonces surgió la idea de la necesidad de intervenir. La dama se acercó más, mostrando un vivo interés, y gentilmente pidió permiso para mirar sus notas. Austin levantó la vista de su trabajo, expresando fastidio, lo cual rápidamente se convirtió en sorpresa por su persistencia, y le preguntó sobre el motivo de su curiosidad. Mencionó el puesto de su padre en la Academia Elvares, considerándolo una explicación. Su conocimiento de sus raras visitas a la academia no significaba nada para ella. Su curiosidad superó las formalidades, y extendiendo la mano hacia la sábana, lo obligó, aunque a regañadientes, a dejarla mirar. Su mirada se deslizó sobre los símbolos cuidadosamente dibujados, y una leve sonrisa tocó sus labios. El minucioso trabajo del mago le parecía un juego de niños. Su voz interior repitió las palabras, que el asistente consideraba a Austin el siguiente después de Alice, digno del título de gran mago. Al verlo todo con sus propios ojos, se dio cuenta del abismo, lo que lo separó del título de sus sueños, un abismo que probablemente nunca podrá superar. Había un largo camino desde entonces. Sin que ella misma se diera cuenta, la duquesa comenzó a corregir mecánicamente los errores de los demás. Su mano tomó el papel por sí sola, añadiendo rápidamente algunos símbolos y fórmulas. Austin no notó los cambios de inmediato. Al principio se indignó y expresó su descontento porque ella estaba usando sus notas como borrador. Sin embargo,
Su mirada cayó sobre lo escrito y la sorpresa se reflejó en su rostro. Lo que él consideraba complejo se volvió elegante y completo bajo su mano. Sintiéndose ligeramente consciente, Sylvia se levantó y se disculpó por la intrusión. Al darse cuenta de su propia descaro, expresó su intención de irse. Austin no podía apartar la vista de los papeles, perdido en sus pensamientos. Ella le pidió que no le dijera a nadie lo que había escrito. Su mirada era seria. El atónito mago asintió, sorprendido por la facilidad con la que había resuelto la compleja fórmula, en lo que trabajó durante mucho tiempo, y su petición de mantenerlo en secreto, incluso de él, que recientemente la había considerado frívola. Un profundo remordimiento lo invadió. Con lágrimas en los ojos, susurró su título y cayó de rodillas en medio del jardín, apilado con hojas de papel con sus correcciones. La tan esperada noche de recepción ha llegado. La lujosa finca se fue llenando poco a poco de carruajes, de los que salían invitados elegantemente vestidos que se dirigían al salón. Randall también iba a unirse a ellos. Las cuidadosas manos del mayordomo le ayudaron a ponerse un elegante jubón y a fijar sus órdenes. El duque se movía impaciente murmurando, volviéndose como un muñeco pintado, pero apresuró al sirviente mostrando su impaciencia. Wilcott le aseguró a su señoría que todo estaba listo y le sugirió que mirara el reflejo. Randall se quedó paralizado, sorprendido por su propia apariencia. Destacó su especial solemnidad y grandiosidad. El mayordomo confirmó sus pensamientos, señalando que así sería capaz de estar al lado de su ama. El duque frunció el ceño y observó que hasta entonces su apariencia nunca había provocado queja alguna. Ya no había ninguna confianza en su voz. Con un toque de ironía, Wilcott agregó que era hora de deshacerse de ese brillo excesivo. Después de todo, el deseo impaciente de ver a Sylvia ya dominaba al duque. En los aposentos de la duquesa, se respiraba un ambiente animado de preparación para la salida. Las criadas se movían a su alrededor, sin ocultar su admiración por su encantadora belleza. Sylvia apenas podía contener su paciencia. Querer estar en el pasillo y el tiempo se alargó interminablemente. El magnífico atuendo atrajo las miradas radiantes de las sirvientas, que estaban fijas en ella. Uno de ellos me aseguró que todo estaba casi listo. Pero otros protestaron inmediatamente pidiendo un minuto más. Para admirarla la llamaban la más bella. Sylvia se sintió insatisfecha con la inesperada duración de los preparativos. Después de todo, las horas que pasaba en la habitación le parecían interminables, aunque la sincera admiración de las chicas era bastante dulce. De repente, una criada jadeante entró corriendo en la habitación con la noticia de que el duque la estaba esperando en la puerta. Las otras chicas se movieron inmediatamente, instándola a darse prisa. Estaban esperando ansiosamente la oportunidad de mostrárselo a su gracia. Sylvia apenas podía contener su irritación. Creyendo que era percibida como un juguete exquisito, decidió evitar una ceremonia tan larga la próxima vez. Tan pronto como la puerta se abrió, Sylvia apareció ante la mirada del duque. Su elegante vestido de tono claro resaltaba favorablemente la suavidad aterciopelada de su piel. Se quedó paralizado, incapaz de apartar su mirada fascinada de ella. La duquesa se disculpó por el retraso, tratando de llamar su atención. Randall permaneció en silencio, con la mirada fija en ella, fascinado. Finalmente le habló en voz baja de su increíble belleza y le tomó las manos con ternura. La duquesa sonrió y un brillo juguetón apareció en sus ojos. Ella insinuó que si estaba tan impresionado con su apariencia, tal vez la vería en el dormitorio esa noche. El duque se sonrojó visiblemente y una sombra de vergüenza se dibujó en su rostro. En respuesta, Sylvia se rió, explicando que solo era una broma. Sin embargo, en el fondo, surgió en su alma un leve presentimiento de que su pequeña provocación no había logrado el efecto deseado. En la sala reinaba una gran expectación. Los invitados esperaban con impaciencia que aparecieran los propietarios de la lujosa finca. Finalmente sus figuras aparecieron en lo alto de las escaleras. El duque sostuvo a Sylvia y descendieron lentamente, rodeados de las miradas de los presentes. Cada uno de sus pasos hacia abajo estaba acompañado de silenciosos suspiros de alegría, y sus sonrisas sinceras brillaron para cada invitado individualmente. Al llegar al pie de las escaleras, Randall se dirigió a la compañía reunida, con cálidas palabras de agradecimiento por compartir con ellos la alegría de su boda. Luego les presentó orgulloso a Sylvia Flores Belfort, su esposa. A partir de ahora, la dueña de la finca Belfort, digna de su respeto y honor. Sylvia también dio la bienvenida a los invitados. Sus palabras estaban llenas de gratitud por sus cálidos saludos,
y expresó su sincera esperanza de pasar una velada agradable. En respuesta a su saludo, la sala estalló en reverencias y fuertes aplausos. Algunos de los presentes no ocultaron su admiración, susurrando sobre la increíble belleza de la pareja. El duque ya había llamado la atención anteriormente por su atractivo, pero nadie podía imaginarse que su elegida sería tan encantadora. Las voces individuales en la sala destacaron su asombrosa armonía. Entre los invitados corrieron rumores sobre la cercanía de los Belfort a la corte imperial, lo que disipó cualquier duda sobre su futuro bienestar. Todos coincidieron en que no eran solo una pareja, sino la encarnación de un ideal. La dama de cabello dorado podía escuchar la admiración general con el rabillo del oído, pero su rostro permaneció indiferente. El baile continuó, y los invitados siguieron bailando. De repente, el duque vio entre la multitud al marqués Sacrin, un viejo conocido, y gritó su nombre dirigiéndose hacia él. El marqués respondió con una sonrisa, saludando al duque de Belfort. Randall apenas abrió la boca, con la intención de preguntar, ¿Fila acompañó al marqués esa noche? Pero él se le adelantó con un gesto de desesperación, rogándole que no la mencionara. Sacrin suspiró con profunda tristeza. La rama se había dirigido al sur, ansiosa por ver la guerra con sus propios ojos, y no tenía intención de regresar pronto. Expresó su casi completa desesperación de no vivir para ver ese día, cuando su comportamiento finalmente muestra la prudencia que es característica de una dama. Recordando la naturaleza inquieta de la dama desde la infancia, Randall sonrió, y se dio cuenta de que ella siempre había sido una mujer testaruda. Luego preguntó por el estado de los asuntos militares en el sur. El marqués informó que había oído que las obras estaban próximas a finalizar. El invitado destacó que el príncipe heredero Icron demostró una determinación notable, y tal como parecía, el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Silvia observó en silencio al duque y a su invitado. A pesar de su título nobiliario, Randall daba la impresión de ser una persona sorprendentemente agradable. Ella estaba bastante sorprendida. Que Randall, con un poder tan significativo en el reino, no mostraba la más mínima arrogancia. Por lo general, cuanto más alto ascendía una persona en la escala social, su orgullo se hizo aún más evidente. Pero el duque de Belfort era un tipo completamente diferente. Randall irradiaba tratar a cada persona como igual. Fue ese rasgo el que motivó cada vez más a Silvia a cumplir con su deber lo más rápido posible, y no volver a encontrarlo nunca más. Ella sentía ansiedad de que su mirada penetrante tarde o temprano llegara a las profundidades de sus pensamientos secretos. De repente, la misma dama de cabello dorado se acercó a la duquesa. Con una sonrisa amistosa en su rostro, hizo una profunda reverencia. Se presentó como Rubea Glover y expresó su placer de dar la bienvenida a la duquesa. Silvia, sin levantarse de su asiento, apenas asintió en respuesta. Su voz interior le decía que la mujer claramente tenía algunas intenciones ocultas. Ella reconoció a la gente de este tipo al instante. Demostraron un celo excesivo, lo cual más tarde nubló sus mentes, empujándolos contra la voluntad de su amo. En la mirada de la dama, Silvia captó precisamente esa peligrosa chispa de celo. Ella sintió que claramente a la mujer no le agradaba. Lady Glover se atrevió a hacer una pregunta atrevida. La duquesa escuchaba atentamente, sintiendo interiormente la hostilidad que emanaba de su interlocutor. La dama preguntó si Silvia se daba cuenta de la oportunidad que el norte había perdido debido a su matrimonio. Y había un reproche oculto en su voz. Glover enfatizó que durante este momento difícil, el apoyo del duque era más necesario que nunca. El matrimonio podría fortalecer significativamente su influencia a través de nuevas alianzas y recursos. Su tono resonó con arrogancia mientras remarcaba la lealtad incondicional de la familia de Silvia a la casa imperial, expresando su falta de comprensión de cómo la duquesa podría ser útil para el norte. Silvia miró hacia abajo y se quedó pensando. La dama se preguntó si las palabras serían suficientes para transmitir sus pensamientos a la duquesa. Si realmente le importaba Randall, obligarla a abandonar sus intenciones. Un grupo de invitados asombrados se reunió a su alrededor. El rostro de Lady Glover estaba congelado con la expectativa de debilidad por parte de la duquesa. Su confusión e impotencia. Esperaba presenciar su colapso emocional, sus lágrimas o su pérdida de conciencia. Esperaba mostrar debilidad ante la duquesa, lo que socavaría su autoridad. Glover apenas podía contener su emoción. De repente Silvia miró con calma a la señora confundida y preguntó fríamente qué estaba pasando.
La atónita muchacha no podía creer que sus apasionadas palabras no tuvieran efecto, y sus ojos se abrieron de sorpresa, y una extraña sensación de déjà vu se apoderó de ella. Añadió que si Glover no la reconocía como duquesa, la dama podía dirigir sus reclamaciones directamente al emperador. La muchacha indignada intentó objetar. Silvia la interrumpió, señalando que la dama es muy consciente de que el matrimonio no fue una decisión conjunta entre ella y el duque, y criticarla, conociendo todas las circunstancias, fue un acto cobarde. Avergonzada, Glover bajó la cabeza en silencio. Después de esto, la duquesa permaneció sentada inmóvil en su trono. Me aburro de esas provocaciones baratas e innecesarias. De repente la sala se vio envuelta en oscuridad, y un círculo mágico brilló en el techo. Silvia no podía entender lo que eso significaba. Lady Glover también quedó impresionada. Y de repente enormes tentáculos comenzaron a aparecer y extenderse, aterrorizando a todos los presentes. De repente una terrible criatura apareció en el centro de la sala, similar a un pulpo marino gigante. Presas del pánico y la confusión, los invitados se dispersaron. Raiden intentó desesperadamente gritarle a su esposa que huyera, pero ella permaneció inmóvil, como si estuviera en trance, mirando fascinado al monstruo que se cernía sobre ellos. Sus gritos se perdieron en el ruido general. La mirada de Silvia estaba fija en los ojos del monstruo. Ardían con llamas rojas. Una esperanza por el fin largamente esperado, silenciosa e imperceptible, cruzó por su mente. De repente una mano fuerte la agarró. Era Lady Glover, quien apartó a la duquesa de la monstruosa criatura con una fuerza desesperada, tratando de gritar por encima de los gritos de terror y hacerla correr, pero no podía comprender su entumecimiento. La señora no se dio por vencida y continuó arrastrándola. El monstruo se acercaba inexorablemente. Silvia encontró inoportuna la intervención de la señora. De repente, se giró bruscamente y cubrió a Glover con su cuerpo. Hubo un golpe terrible y el monstruo la hirió. El duque, aterrorizado, gritó estridentemente el nombre de Silvia a todo el salón. La duquesa cayó indefensa junto a la dama, perdiendo el conocimiento. Y su cuerpo sin vida, con un vestido blanco como la nieve, estaba cubierto de sangre. Al abrir los ojos vio el río. Su mente se negaba a aceptar la realidad. Ella no entendía dónde estaba ni por qué se sentía tan extraña. Era como si se hubiera convertido en Alicia. Pero de repente, como un relámpago, un recuerdo atravesó su conciencia. Esta fue su primera vida. Al girar la cabeza notó que había un niño cerca. Se sentó solo bajo las ramas extendidas de un árbol viejo. Su cabello rubio absorbía la luz del sol, brillando como un oro, y los ojos grandes y expresivos irradiaban una luz asombrosa y sobrenatural. Con vacilación en su voz, se volvió hacia él, tratando de averiguar su nombre, y en ese momento pareció comprender la última vez que le había hecho esa pregunta. Su nombre era Cleón. Alice levantó sus delgadas cejas con sorpresa. El muchacho, confirmando su suposición, dijo clara y distintamente su nombre: Cleón. Recordó al guerrero Cleón, pero inmediatamente dudó, porque se indignó cuando ella lo llamó así, pensando que tenía problemas de audición. Alicia se levantó de rodillas y lo invitó a él, llamado Leo, a que la acompañara. Él se quejó, llamándola completamente sorda. Se puso de pie y aceptó acompañarla. El niño agregó que por salvarlo del monstruo, podría llamarlo Leo si quería. Se levantó y juntos emprendieron el camino que conducía al bosque. Después de la conversación, siguió obedientemente a Alice, haciendo pequeños recados por el campamento. Dudaba si recordaba todo correctamente, o si ese chico era Cleón. Al volver en sí, Silvia abrió los ojos y vio los contornos familiares de su habitación. La decepción se apoderó de mi corazón. Su deseo de desaparecer nunca se hizo realidad. Un caos de pensamientos rugía en mi cabeza. ¿Por qué Leo se convirtió en Cleón? Después de todo, él fue quien mató a la reina demonio. De repente la alegre voz de Randall llegó a sus oídos, quien se sentó junto a su cama, lleno de alivio al despertar. Él le preguntó gentilmente cómo estaba. Ella lo miró, tratando de recordar los acontecimientos que la habían llevado a su estado actual. El duque le advirtió, insistiendo que era demasiado temprano para que se levantara. Austin curó recientemente una herida profunda en su cuerpo. Su rostro, todavía marcado por la palidez, descansaba sobre la almohada. Ella intentó levantarse, pero su voz firme la detuvo, insistiendo en que se callara. Silvia susurró que no importaba, y había terquedad en su débil voz. Extendiendo una mano temblorosa lo tocó.
La mirada de la duquesa se detuvo en sus ojos, y una pregunta inquietante surgió en su alma. ¿De verdad estaba llorando? Sus pálidos dedos tocaron suavemente su rostro, y volvió a sentir aquella extraña vergüenza que siempre la invadía cuando estaba cerca de él. Silvia se preguntó por qué el hombre había penetrado tan profundamente en su corazón. La atormentaba la pregunta del origen de ese inexplicable sentimiento de conexión eterna. Esa confianza inquebrantable de que Raiden siempre estaría de su lado. A pesar de la sombra de cualquier prueba que haya podido oscurecer su camino, Silvia sabía que él no daría marcha atrás y que seguiría siendo su apoyo inquebrantable. A Raiden le gustaba la sensación del ligero toque de sus dedos. Y en respuesta, él pasó suavemente su mano sobre su mano blanca como la nieve. Su mirada se encontró con la de él, y sintió que su resolución comenzaba a derretirse bajo esa mirada penetrante. Era como si estuviera mirando lo más profundo de su alma. Su esposa lo dijo en voz baja, lo cual fue extremadamente amable de su parte. El rostro del duque se sonrojó instantáneamente y miró hacia otro lado. El hombre murmuró algo en voz baja sobre su emoción. Silvia lo llamó en voz baja. Él levantó las cejas con sorpresa mirándola. Sus labios se estiraron en una débil sonrisa. Ella le pidió que compartiera su calidez, asegurándole que su único deseo era mantenerse caliente. Raiden abrazó a su esposa con fuerza sin dudarlo. En sus brazos, Silvia sintió algo nuevo, un acuerdo previamente desconocido entre ellos. Finalmente su voz rompió el silencio. El duque informó que justo después destruyeron al monstruo. Envió una carta al conde Floret. Silvia tomó esas palabras con indiferencia. Sus pensamientos estaban muy lejos, pintando en su mente una imagen de su inevitable regreso a la finca. Raiden informó que la barrera protectora que Austin estaba creando aún no era perfecta. Apenas logró persuadir a sus padres para que no se fueran inmediatamente debido al peligro. Silvia asintió con aprobación, sintiendo una fatiga oculta. Pero inesperadamente el hombre se ofreció a teletransportarla directamente a Florida. La noticia conmocionó a la duquesa. Dijo que Austin definitivamente estaría infeliz. El territorio de Florida estaba cerca de la capital, por lo que era posible viajar instantáneamente. Gracias a la teletransportación, pudo transportarla instantáneamente a casa, liberado de esfuerzos innecesarios. Silvia se sentó en silencio escuchando. Ella trató de captar la profundidad de sus palabras. Su mirada se deslizó cuidadosamente sobre su expresión. ¿Cómo se dio cuenta de que el norte estaba lleno de peligros? Raiden explicó que no era del todo adecuado para una vida tranquila. Por eso decidió enviarla de regreso a la seguridad de Floret. Sus palabras impactaron a Silvia como un rayo caído del cielo. Habían pasado apenas unos días desde su boda, y él estaba pensando en despedirla. La mirada de la duquesa, llena de incredulidad, se encontró con su mirada silenciosa. Al mirarlo a la cara, sintió la pesada carga que esa decisión había impuesto sobre él. Sin embargo, para ella solo significaba una cosa: volvería a huir, alejándose no solo de él, sino también de un destino inevitable que ella no podía permitir. Por eso Silvia afirmó firmemente que su decisión podría causar un daño irreparable a su reputación como duquesa. El duque intentó calmarla, asegurándole que nadie se atrevería a condenarla. En respuesta, ella le recordó sus deberes como dueña de la finca. Raiden se opuso. Antes de que ella apareciera estaba haciendo un gran trabajo en todo. La tristeza apretó sus puños, pero en su corazón no tenía duda de que tenía razón. Se reprochó a sí mismo el estar demasiado relajado. Después de todo, incluso esas viles criaturas pudieron penetrar sus tierras. Había que tener mucho cuidado. Le atormentaba la sensación de su propia incapacidad para controlar adecuadamente la situación. Si hubiera tenido un poco más de cuidado, Silvia nunca habría resultado herida. Por ello Raiden insistió en lo suyo, considerándolo como el único paso correcto. Estaba involuntariamente absorto en sus propios pensamientos. Silvia sopesó cada palabra, cada circunstancia, y finalmente su voz sonó suave pero decidida. A partir de ahora su hogar está donde él está. Ella lo envolvió con sus brazos suavemente, inclinándose y susurrándole al oído lo mucho que se había enamorado de ese duro norte. La asistente Delma, los amigables residentes de esa casa y por supuesto Austin. Y lo más importante, con un ligero matiz de duda en su voz, habló. A ella le gustaba él. Después de aquellas confesiones, el duque la abrazó con más fuerza, y en su silencioso agradecimiento había un tono de sincera gratitud. Murmuró una disculpa,
rogándole que no hiciera lo que tenía en mente, reconociendo su propia terquedad. Sus miradas se cruzaron y la tensión aumentó en el aire, como un susurro apenas audible de un beso que estaba a punto de caer de sus labios en un instante. De repente Raiden se apartó y la empujó. Su voz volvió a ser reservada. Dijo que necesitaba descansar y prometió llamar a un médico. Sylvia se relajó y se reclinó en la cama, envuelta en una manta. Con una ligera satisfacción, pensé que no todo estaba perdido. Mientras tanto, el duque salió de la habitación con un rubor en las mejillas. Se regañó mentalmente por sus pensamientos incontrolables, especialmente considerando su débil condición. Armándose de valor, decidió ocuparse de asuntos urgentes. La terrible imagen de aquella noche volvió a pasar por mi memoria. Los rostros asustados de los invitados, el caos que reinaba en el salón. Se quedó preguntándose quién se atrevió a traer esa maldita piedra de teletransportación al salón de banquetes. Pero todos permanecieron obstinadamente en silencio. Esto encendió su ira. Le dio al culpable una última oportunidad para confesar, prometiéndole que su ira solo le afectaría a él. Si continúa en silencio, el duque encontrará de todos modos al culpable, y luego toda su familia irá al cadalso. ¿Cómo se atreven a poner a la duquesa en peligro? Los invitados intercambiaron miradas ansiosas. De repente, la temblorosa Lady Glover levantó tímidamente la mano, confesando que la piedra estaba entre los pliegues de su vestido. Randall miró fijamente el rostro de la dama, tratando de penetrar el velo de sus palabras, para encontrar ese significado oculto que se le escapaba. Pero de repente su padre corrió hacia ella. Su susurro estaba lleno de ansiedad, insinuando las posibles sospechas que podrían caer sobre su familia. Sin embargo, Lady Glover sintió que una determinación crecía en su pecho. Ella creía que su confesión sincera podría ser la clave que abriría la puerta a la verdad. Reuniendo su coraje, se puso de pie y comenzó su historia al duque. Su voz tembló, recreando el aterrador momento de la aparición de la criatura en el salón de banquetes. Recordó cómo Sylvia había aceptado valientemente el golpe por ella, sin dudarlo. Para detener la hemorragia de la herida de la duquesa, la dama se arrancó un trozo de su vestido. Fue en ese momento agitado cuando su mirada se deslizó involuntariamente sobre un pequeño objeto. Esto cayó inadvertido sobre el suelo brillante. En medio del pánico general, Glover no le prestó atención. Pero entonces, mirándolo, no podía estar equivocada. Era la misma piedra, una piedra especial que una vez le llamó la atención. Y entonces su presencia despertó en su alma una incómoda sensación de familiaridad. Randall caminaba con paso pesado. Sus pensamientos estaban atados por la cadena de acontecimientos de los últimos y perturbadores días. Parecía que el testimonio de la hija de Glover revelaría sus secretos. De repente un grito frenético rompió el silencio. Uno de los vasallos, dirigiéndose a un sirviente personal. Su voz estaba entrecortada por el horror y la indignación. Él afirmó ser ese muchacho, el sirviente del duque. Justo antes de la aterradora aparición del monstruo, sacó una piedra de su boca. Por eso el vasallo insistió tanto en la inmediata detención del sirviente, asegurándole acaloradamente que no tenía ninguna relación con él. Temeroso de la furia de Randall, el vasallo no se atrevió a confesar inmediatamente. El sirviente fue arrojado a la cárcel. Pronto todo terminó con su ignominiosa ejecución. En el último momento antes de morir, el condenado sonrió con picardía, murmurando sobre tiempos difíciles y un extraño, quien le ofreció mucho dinero por un determinado trabajo, al cual no pudo resistirse. Esas palabras se hundieron profundamente en los pensamientos de Randall. Se preguntó sobre la identidad del extraño, a quien el sirviente nunca había visto antes. ¿Podría ese hombre estar conectado con los gusanos de las sombras? El duque sintió que la ansiedad se enroscaba en su corazón como una serpiente fría. Lleno de determinación, sintió una necesidad ardiente de actuar inmediatamente. Pasaron varios días llenos de ansiosa anticipación. Cuando la señora finalmente regresó, los sirvientes la saludaron con alegría. Sus rostros brillaban de sincera alegría y lágrimas de alivio brotaron de sus ojos. Rodearon a Sylvia, compitiendo para expresar su felicidad sin límites. Todos querían saber cómo estaba y preguntaban con calidez y preocupación. Ella quedó profundamente conmovida por su atención y devoción. Contaron cómo pasaron noches sin dormir orando por su pronta recuperación. Incluso hicieron una muñeca que les recordaba a su amada dama. Un sentimiento de gratitud por la magia de Austin pasó por la mente de la duquesa, lo que, en su opinión, contribuyó a un retorno sin contratiempos.
Sin embargo, decidió sabiamente jugar con la simpatía de sus súbditos. Se puso una máscara de enfermedad y debilidad. Agradeciendo tiernamente a los sirvientes por su atención, Silvia anunció que estaba feliz de regresar. Pero todavía necesitaba paz y descanso para recuperar fuerzas. Los subordinados fieles aceptaron sus palabras y estaban felices de anunciar que habían preparado una sorpresa especial para ella. Para facilitar su retorno a la vida normal, Silvia se quedó paralizada, sorprendida por aquella muestra de preocupación. En el salón, sobre una gran mesa de roble, se extendía ante sus ojos un auténtico espectáculo culinario. La mesa apenas se dobló bajo el peso de los diversos y apetitosos platos. Cada uno de ellos parecía extremadamente seductor. Los sirvientes estaban orgullosos de su trabajo. Hablaron de un conjunto especial de platos saludables, y todos le desearon buen apetito. La idea de rendirse pasó por la mente de Silvia, pero una extraña incapacidad para controlar su propia voz le ataba fuertemente los labios. Ella se quedó en silencio. Su mirada vagaba confusa entre aquel lujoso banquete, sin encontrar palabras. Así que tuvo que empezar a comer. Después del desayuno, Silvia decidió dar un paseo por el jardín florido. Delma se convirtió en su compañera constante. Un ligero cansancio envolvió a la duquesa. Sonriendo, el asistente comentó que la duquesa había tenido un espléndido desayuno. Y esa sencilla alegría se extendió como una luz cálida, levantando mi ánimo. Sintiendo la frescura del aire de la mañana, Delma sugirió cuidadosamente colocar una capa ligera sobre los hombros de la dama. Y ella aceptó agradecida su ayuda. Silvia trató de desentrañar el extraño comportamiento de Glover y se dirigió al asistente con preguntas. Dijo que la primera dama que ayudó fue la hija del marqués de Glover. Esto fue una sorpresa para la duquesa. Tratando de controlar la ola de emociones, recordó aquel momento perturbador, cuando, perdiendo el conocimiento, cayó en los brazos de la hija del marqués. Entonces, con el rabillo del ojo, vio a un hombre que se parecía a su padre. Se inclinó hacia la dama y susurró algo enojado sobre cómo todo había salido mal. Aquel hombre despertó inmediatamente sus sospechas, y cuando la señora desesperada pidió ayuda a su padre, dijo en un tono espeluznante que Rubella debía huir, porque entonces sería demasiado tarde. Después de tales revelaciones, Silvia quedó con un fuerte presentimiento de un desastre inminente. De camino a la finca, su mirada se posó en una señora que esperaba a un lado. Ella la reconoció al instante y se acercó a saludarla. Lady Glover devolvió el gesto con una elegante reverencia. Sus palabras irradiaban genuina alegría por su recuperación. La duquesa expresó su gratitud, destacando que fue gracias a sus esfuerzos que pudo recuperar sus fuerzas tan rápidamente. Pero en lo más profundo del corazón de Silvia, un pensamiento amargo brilló. Si no fuera por la intervención de la dama, tal vez finalmente habría encontrado la paz en la muerte. La vergüenza de Lady Glover era evidente en cada uno de sus movimientos, y el comportamiento parecía un poco extraño. Varias veces sus labios apenas se abrieron. Fue como si estuviera a punto de decir algo, pero el peso de un obstáculo invisible la obligó a permanecer en silencio nuevamente. Finalmente, respirando profundamente, se atrevió a hablar. La muchacha avergonzada agradeció a la duquesa por salvarla y asegurarle que todo estaba bien. Después de eso, ella sonrió torpemente, y de repente dijo que tenía que irse, deseándole a la duquesa un maravilloso paseo. Dándose la vuelta, saltó y empezó a correr. El comportamiento inusual de la niña desconcertó a Silvia. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la figura del extraño desapareció rápidamente. La duquesa miró a Delma confundida, con una pregunta muda congelada en sus ojos. Una sospecha inquieta cruzó por su mente, preguntándose si sería algún tipo de magia. Después de todo, le parecía como si hace un momento el tiempo se hubiera comprimido alrededor de la niña, acelerando sus movimientos. Delma sonrió solo débilmente. Ella expresó la opinión de que la niña probablemente simplemente desapareció. Sin embargo, Silvia presentía en sus entrañas que había algo más detrás de aquella extraña huida. Decidió dejar de lado sus pensamientos sobre el extraño encuentro, porque tenía una pregunta más importante para Delma. Ella miró atentamente al asistente y preguntó por la estrecha relación entre el marqués Glover y Randall. Delma asintió en confirmación. Entonces Silvia preguntó si algo podría haber servido como motivo. La mujer levantó las cejas sorprendida y dijo que necesitaba revisar los archivos. Hace varias décadas, en las magníficas cámaras del palacio,
Se estaba gestando una tensa lucha por la herencia del trono. Sin embargo, dos príncipes cuyos corazones estaban llenos de sincero amor fraternal no querían permitir disputas sangrientas por esa cuestión. El hermano mayor está lleno de generosidad. Él insistió en que no quería convertirse en una piedra de tropiezo en el camino de su hermano, creyendo firmemente que la corona le pertenece. El más joven se siente profundamente conmovido por las palabras. No podía encontrar la decisión correcta, dividido entre el sentido del deber y el afecto fraternal. Mientras tanto, las pasiones en la alta sociedad se calentaban cada vez más, amenazando con encender las llamas de un conflicto abierto. Un hermano mayor cuyos pensamientos estaban consumidos por una situación difícil. Finalmente, se atrevió a ofrecer su solución. El hermano menor se quedó paralizado de la sorpresa, sin entender hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Entonces el anciano anunció solemnemente su intención de partir hacia el duro norte. La indignación se encendió instantáneamente en los ojos del hombre más joven. Consideraba que tal sacrificio era un precio innecesario a pagar para evitar una sucia lucha de poder entre los aristócratas. Pero su hermano mayor lo tranquilizó con calma, que era la única y eficaz manera de solucionar ese delicado problema. Además, las tierras del norte estaban en decadencia, devastadas por el desastre. Habiendo perdido la lucha silenciosa por la influencia, el príncipe encontró una causa digna en el norte. Otro hermano quedó impresionado por la profundidad de la sabiduría en las palabras del anciano. Fuertes abrazos dijeron despidiéndose en silencio, cargando más comprensión y amor que las palabras. El segundo príncipe, habiendo renunciado al glorioso nombre de Locren, eligió el nuevo nombre de Belfort y partió hacia el norte. Allí se convirtió en el padre del futuro duque Randall Belfort. Sentó una base sólida para su poder. Su primer paso, y el más decisivo, fue la unificación de los distintos clanes del norte. Delma se quedó congelada frente al majestuoso retrato de los antiguos propietarios de la finca. Ella le contó lentamente la antigua historia a la duquesa. La historia de sus hazañas derritió la gélida indiferencia de la nobleza local. Silvia escuchó atentamente la historia del asistente mayor. Ella quería expresar sus pensamientos, añadió la criada. El duque y la duquesa anteriores murieron en batalla contra monstruos. La tragedia afectó profundamente al joven Randall. La más alta sociedad se reunió en el espacioso salón del palacio. Se produjo un acalorado debate sobre el heredero. Hubo voces que expresaron dudas sobre la corta edad del solicitante. Algunos le preguntaron cómo podría afrontar los peligros que acechaban en el norte. El noble insistió en que la región necesitaba un líder fuerte, no un niño débil, y instó a no esperar a que alcance la mayoría de edad, sino a nominar a otros candidatos. Sus palabras causaron indignación entre muchos presentes, quien lo vio solo como un deseo de beneficio propio. Detrás de la puerta, a través de una estrecha rendija, el joven Randall observaba el alboroto. Se sentó en silencio, absorbiendo cada palabra, cada nota despectiva en las voces de la nobleza. Un día, las criadas se alarmaron al descubrir la ausencia del joven duque. Pronto vieron a un niño con un objeto extraño en sus manos regresando a la finca. Su pequeña ropa estaba salpicada de sangre. En una mano sostenía un cuchillo y en la otra el miembro cortado del monstruo. Sin decir palabra, mostró su monstruoso trofeo a los asombrados sirvientes y nobles. Y luego susurró sobre su victoria y utilidad. Luego se desmayó, cayendo pesadamente al suelo. El pánico instantáneo se apoderó de los presentes, causando alboroto y conmoción. Delma continuó su historia. La noticia de la hazaña heroica del duque se difundió rápidamente por la zona, provocando una ola de simpatía entre la gente común. La gente condenó abiertamente la codicia de los aristócratas que querían privar al niño de su herencia legítima. Sus derechos fueron apoyados por unanimidad. Incluso el propio emperador temía la ira popular. Se vio obligado a reconocer su sucesión y concederle oficialmente el título de duque. Sin embargo, bajo el pretexto de una amistad con el príncipe, observó en secreto al joven gobernante hasta su 10º cumpleaños. El propio duque creía que el marqués Glover había sido su sincero defensor en aquellos tiempos difíciles, lo que dio origen a su confianza ilimitada en él. Silvia escuchó atentamente la historia y pensó en ella. Cómo las duras pruebas de la juventud pudieron forjar un carácter tranquilo y prudente en Randall. Gracias a Delma por los detalles revelados. Llegó la noche y la duquesa reflexionó sobre la fuerte confianza del duque en el marqués de Glover. Al darse cuenta del terrible golpe que la verdad sería para él,
sobre la posible conexión del marqués con los gusanos de las sombras. A ella le preocupaba cómo insinuarle suavemente sus sospechas. Estaba acostumbrada a las traiciones. No le sorprendería otro truco. Pero Randall no era ningún tonto. De repente oyó su voz. Entró en la habitación vistiendo una camisa blanca y le preguntó por qué aún no estaba dormida. Silvia sabía que esa noticia le dolería. Mirándolo confundida, se sentó en la cama y le hizo una seña para que se acercara. Él levantó las cejas sorprendido, preguntando qué pasó. Silvia le recordó su acuerdo de dormir en los brazos del otro, expresando esperanza de que recordara la promesa. Con una suave sonrisa lo invitó a acostarse a su lado. Randall se sonrojó de vergüenza. Se sentó a su lado, sintiendo que su proximidad era suficiente. De repente la duquesa se movió bruscamente hacia él. Exclamó, cuestionando sus acciones. Ella me aseguró que no tenía malas intenciones y me pidió que no me resistiera. Cuando ella le levantó la camisa, sus ojos quedaron expuestos a su espalda, todo cubierto de horribles cicatrices. Silvia quedó sorprendida por lo que vio. Randall intentó liberarse, pero su mirada estaba fija en aquellas evidencias del sufrimiento pasado. Desde muy joven, su cuerpo estuvo marcado con cicatrices. El precio por demostrar tu valor, por mantener tu lugar. Ella ni siquiera podía imaginarse lo que él tuvo que pasar cuando era niño. Cuando su esposa finalmente soltó al duque, bajó la cabeza. Preguntó confundido si todo estaba bien, asumiendo que no había pasado nada. Randall la llamó por su nombre, pero ella no levantó la vista. Pensó que tal vez ella estaba preocupada por él, y aunque no debería estar feliz por ello, en el fondo sentía una extraña calidez. Sin embargo, Silvia nunca levantó la cabeza.